Estamos listos. Muy buenas tardes, déjenme contesto nada más rápido desde la chamba. Ay. Ustedes me van a decir, oiga, esta clase también es trabajo, sí, pero de repente, y no me dejarán mentir aquí la compañera, nos llega un mensaje y nos llega un correo y aparte tenemos que atender la clase. Oigan, pues buenas tardes, les agradezco mucho por estar aquí en esta sesión. Sujei, ¿sí se me escucha y se me ve correctamente? ¿Sí? Sí, maestro, perfectamente bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues les agradezco, insisto, que estén ustedes hoy en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, en la que vamos a hablar acerca de lógica procesal. Es la primera vez que me toca dar esta clase, entonces la verdad es que me resulta bastante emocionante. Y al platicar con el coordinador de este diplomado, el doctor Juan Abelardo, básicamente lo que me decía es, de lo que se trata es de platicar, de dar la clase, pues, acerca de el tema relativo al proceso judicial y la forma en la que éste está construido. Desde una perspectiva, sí, desde luego, de la lógica. Entonces, bueno, pues es el tema que vamos a abordar. En esta ocasión, como en otras, pues quienes ya han estado conmigo lo saben, quienes no, se los comento, pedir dos cosas. Primera, yo no tengo problemas si se refieren a mí como doctor, licenciado, maestro o vado. Normalmente la gente me dice vado. Mientras no me digan güey, yo no tengo problema. Y el otro elemento es pedirles que me permitan ir avanzando, digamos, en la exposición y iremos dejando hacia el final un espacio para preguntas, si puedo ofrecer alguna respuesta, y sería muy interesante si de su parte hubiera comentarios. Entonces, pues esa es la dinámica que vamos a seguir. Esta clase además me llega en un momento muy interesante porque les voy a enseñar algo. Estoy esperando las pruebas de lo que antes se conocían como las galeradas, las pruebas de imprenta de este libro, que es un texto que escribí, es un libro de texto de Teoría General del Proceso. Entonces, pues me llega la clase justo en el momento adecuado porque pues es un tema que he estado trabajando. A ver, todo conflicto humano se resuelve de alguna manera mediante mecanismos de comunicación. No es posible resolver un conflicto humano si no es mediante alguna forma, por más difícil que se nos haga creerlo, de diálogo. Cuando pensamos, desde luego, en un pleito interpersonal, un pleito entre dos personas donde una de ellas muere, pues nosotros diríamos, el pleito ahí se acabó. Pues la verdad es que no necesariamente el pleito se acabó. Más bien diríamos que desapareció la posibilidad de resolverlo. Y la realidad es que también existen algunos problemas o algunos conflictos interpersonales que no se pueden resolver propiamente dicho, sino que se administran. Pero aún en esos conflictos que se administran, la forma de administrarlos es mediante el diálogo. Voy a tratar de poner algunos ejemplos. Hace muchos años fui mediador, yo me formé como mediador y me tocó ser mediador del Poder Judicial. Y me enfrenté a un asunto muy interesante. Había una señora ya de edad muy, muy avanzada que tenía tres hijos. Una hija que prácticamente no podía estar al pendiente de ella porque trabajaba, pero apoyaba, digamos, con la cobertura de seguridad social de la mamá. Un hijo que vivía en el extranjero, que no estaba aquí, y que entonces, digamos, lo que hacía era apoyar económicamente. Y un segundo hijo, digamos, porque eran una hija y dos hermanos, y un tercer hijo que era el que tenía muchos años cuidando a la mamá, porque tenía muchos años enferma ya, y ahora era la enfermedad y la edad. Y era una persona que requería todo el tiempo tener asistencia. Bueno,
En una de esas, el hermano que vive en Estados Unidos viene, y cuando viene estalla un conflicto en la familia, porque el hermano que se ha pasado toda su vida madura, su vida adulta, cuidando a la mamá, les dice a su hermana y a su hermano, les dice, ¿saben qué? Yo ya no la quiero cuidar, ya no la voy a cuidar, la quiero mucho, ya la cuidé mucho, como 10 años, ya la cuidé mucho tiempo, ya. Y entonces se genera un grave conflicto en la familia, porque la hermana que trabaja dice, es que yo no la puedo cuidar, y además si yo no trabajo, ella no tiene cobertura de seguridad social. El hermano que vive en Estados Unidos y que temporalmente se encuentra en México, dice, pues mi vida está allá, mis ingresos están allá, yo mando dinero para mantener a mi madre, si yo no me regreso, y por lo tanto no la puedo cuidar, si yo no me regreso, pues se va a perder todo esto, ¿no? Pero el tercer hermano, el que siempre la había cuidado, lo que decía es, oigan, yo tengo 10 años cuidándola, o sea, ya, yo quiero tener una vida propia. Bueno, es evidente que ahí, en tanto la madre viviera, el conflicto iba a seguir existiendo. El conflicto no tenía una solución en tanto la madre viviera. Y la solución, pues obviamente, no era la deseada. O sea, el hecho de que la madre muriera, pues no era algo que, al menos los hermanos y la hermana verbalizaran, no era algo que quisieran. Por lo tanto, había que encontrar la manera de administrar el conflicto mientras este durara, o sea, mientras durara la vida de la señora. Bueno, cuando pensamos en un proceso judicial, muchas veces pensamos que con la sentencia este concluye, pero hay ocasiones donde no, hay ocasiones donde puede seguir existiendo el conflicto. El ejemplo seguramente viene a su mente ahorita, son los divorcios. O sea, te divorcias, pero tienes 2 o 3 hijos y tú dices, ya llegando a la sentencia de divorcio, ya esto se acabó. Y de repente te das cuenta que no, porque hay que seguirse poniendo de acuerdo, hay que ajustar la pensión, hay que ajustar las vacaciones, es que ya no me hace caso a mí, a ver que te haga caso a ti, ya no quiere estar en mi casa, se quiere ir a la tuya, ya no quiere estudiar lo que estaba estudiando, anda en malos pasos o lo que sea. Y entonces nos damos cuenta que no, que la sentencia, eh, bueno, sí, da una verdad legal o determina, no sé, la disolución del matrimonio, pero el conflicto humano sigue existiendo. Y entonces nos obliga a encontrar alguna manera de procesarlo mediante el diálogo. Entonces, insisto, toda forma de resolver un conflicto es necesariamente un diálogo. Ahora bien, todo diálogo tiene una serie de presupuestos. Y estos presupuestos nos vienen desde los griegos, es lo que se le ha llamado el modelo clásico del diálogo. Estos presupuestos son el respeto por la persona, el respeto por la razón y el compromiso de encontrar una solución. Esos son, digamos, los 3 elementos fundamentales del diálogo. No podemos construir una solución a un conflicto humano. Fíjense que todavía no uso la palabra litigio si no conseguimos desarrollar estos 3 elementos. De otra manera, lo que estaríamos logrando, si no respetamos estos 3 elementos, pues lo que estaríamos logrando o lo que se estaría consiguiendo es una imposición. Tema que brillantísimamente se desarrolló en este libro, que sé que más de una y uno de ustedes conocen, el clásico mexicano de proceso de autocomposición y autodefensa de don Niceto Alcalá, que les quiero mostrar algo. Esta es la segunda edición. Vean la dedicatoria de 1970. Al culto y directo amigo, licenciado Carlos García Michaus, profesor de la Universidad de Querétaro. Este profesor a quien está dedicada esta edición fue mi profesor y yo tuve el gusto de ser su pasante. Bueno, él no me decía pasante, él me decía chicha. Entonces, en cierto sentido, yo me considero una especie de nieto procesal de don Niceto Alcalá. Entonces, don Niceto, en este libro, que insisto, es uno de los mejores libros de derecho procesal escritos en México, nos habla justamente de eso, nos habla de cómo en ocasiones la solución se da mediante la imposición de una de las partes.
y entonces tenemos tenemos una autodefensa, una imposición. A veces esa imposición es bilateral. Por ejemplo, ¿se acuerdan del profesor del Ferraz? ¿Quién se acuerda del Ferraz? Acaba de ser meme hace poquito, ¿no se acuerda del Ferraz? ¿Se acuerdan de un profesor en el poli que se agarró a golpes? Es el Ferraz. Es que le dicen el Ferraz. Bueno, cuando don Ferraz se agarra a golpe con el otro joven, esa pelea es una autocomposición, pero bilateral, o sea, ambos están tratando de pues de imponerse por medio de la fuerza, como sucede en la guerra. Pero aún eso, si ustedes lo piensan, es una forma de diálogo, ¿no? Cuando te peleas, por ejemplo, en la secundaria o en la prepa, llega un momento donde hay una regla de oro, ¿no? Cuando te dicen, ya está, ya estuvo, es hasta allí, ¿no? O sea, ya no sigues. Cuando dices, ya se acabó. Es como una regla, ¿no? Quien incumple esa regla, quien dice ya estuvo, pero da un golpe artero, se ve mal. Cuando dicen ya estuvo y tú sigues, pues también te ves mal porque no estás cumpliendo con la regla. Entonces, aún eso tiene unas ciertas reglas. La guerra tiene también unas ciertas reglas. Por ejemplo, no puedes atacar poblaciones civiles. Por ejemplo, no puedes utilizar ciertas sustancias químicas, ¿no? Entonces, aún eso tiene unas ciertas reglas porque el diálogo siempre va a necesitar unas ciertas reglas. Ahora, cuando eso lo pensamos en términos generales, pues podemos hablar de conflictos que muy posiblemente no estén, o quitemos el muy posiblemente, que no tienen una solución jurídica. Supongamos que la compañera Evelyn Sousa, el compañero Ariel Alejandro y yo nos ponemos a discutir aquí acerca de si el Tata Martino hace una buena selección de los jugadores para el combinado mexicano, ¿no? Y entonces Evelyn nos dice, no, mira, pues no quiere convocar al Chicharito, es el goleador histórico, debería convocarlo. Y entonces Ariel dice, no, pero es que tuvo problemas ahí en la banca y problemas en el vestuario, entonces no, qué bueno que no lo convoque. Y yo empiezo a decir, no, no, yo soy bien nacionalista, yo quiero que sea un técnico mexicano, que regresen al piojo. Bueno, pues tenemos una discrepancia, tenemos una diseptación, por usar un término muy elegante y dominguero, pero no es un litigio. No es un litigio, porque a pesar de que existe una discrepancia, porque a pesar de que existan todos estos elementos, no está sujeto o no es susceptible a una solución jurídica. Lo ha definido primero don Francesco Carneluti, ¿no? Ese gran procesalista italiano, cuando dijo, el litigio es un conflicto calificado por la pretensión de una de las partes y la resistencia de otra. Y después, en ese libro que les acabo de mostrar, don Niceto Alcalá, claro procesalista español, que trabajó muchísimos años en México, uno de los fundadores de lo que ahora es Jurídicas de la UNAM, dijo, bueno, a ver, sí, el litigio es una pretensión y es una resistencia, pero calificado jurídicamente, porque la solución es jurídica. Cuando Evelyn, Ariel y yo discutimos este ejemplo que les pongo a la selección, no es susceptible de una solución jurídica. Yo no puedo demandarles para efecto de que acepten o el juez les imponga aceptar que el Piojo Herrera debe volver a la selección. La simple idea es absurda, ¿no? La simple idea es absurda. Pero para muchas otras cosas sí tenemos el litigio. Ahora, déjenme decirles que debemos estar atentos a una cuestión y quienes de ustedes tengan experiencia litigando sabrán que lo que voy a decir no es tan poco común. En ocasiones, un litigio enmascara un conflicto humano mucho más eh, profundo, ¿no? O sea, en ocasiones lo que parece tener una solución jurídica, en realidad requiere otro tipo de solución. Les voy a platicar dos casos que me tocó conocer. Uno de ellos me lo narró la persona que lo vivió. Era el siguiente. Una señora trabaja en una empresa y la despiden. Y la despiden de mala manera y la ofenden y la maltratan. Bueno, ella va con un abogado y el abogado y le dice al abogado, yo lo que quiero es que me pida perdón. Yo lo que quiero es que el patrón me pida perdón.
Sí, bueno, pero mire, sus 3 meses y la liquidación y el aguinaldo. Sí, sí, pero lo que yo quiero es que me pida perdón. No se preocupe, vamos a ganar el pleito. Lo llevan al juicio. En el juicio el patrón se defiende y no quiere pagar. Llegan a un acuerdo en alguna de las audiencias y entonces se va a extender un cheque por una cantidad que la señora acepta. Cuando extienden el cheque, y esto me lo narró la señora, cuando están extendiendo el cheque ahí, el patrón se voltea con ella y le dice, pero no te voy a pedir perdón. Así le dijo, pero no te voy a pedir perdón. Y la señora montada con el enojo y la frustración que ustedes podrán imaginar. Y la gente de la junta y su abogado diciéndole, pero pues se está llevando la lana, ¿qué le importa el perdón? Pero la señora lo que quería no era en realidad no era una pretensión jurídica. Lo que quería era una satisfacción emocional. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero es que como abogado, a ver, doctor, yo soy abogado, yo soy abogada, yo no puedo andar concediendo satisfacciones emocionales. Me van a decir, para eso que vayan con el psicólogo, con la psicóloga. Pero era lo que realmente quería la señora. Otro ejemplo que me tocó a mí específicamente, porque yo fui el mediador de ese asunto. Había dos vecinos, un señor, digamos, de 50 y tantos años y un joven casi de 30. Y el pleito era porque el joven le había aventado un balón de básquetbol al mayor que traía lentes y se lo rompió. Ese era el pleito. A mí se me hizo muy extraño, porque yo hasta me quedé pensando, pues que eran unos Ray-Ban edición especial o ¿por qué te peleas por el valor de unos lentes? O sea, ¿por qué le inviertes tiempo a eso? Bueno, cuando hacemos la mediación empezamos a rastrear y empezamos a encontrar que ya había problemas anteriores. Que uno le ponía la basura al otro, que si te tapaban la entrada, que si el ruido, que si... Siempre hubo problemas. Y rascándole, nos encontramos con algo. El maduro, el hombre de 50 y tantos años, a él le gustaba el joven. Le gustaba el joven. Quería algo con el joven. Y el joven no sabía si aceptar o no aceptar siquiera pues salir a tomar un café. Entonces, evidentemente, el problema no eran los lentes. El problema era otro. Y mientras ese otro problema no se resolviera o alguien se mudara de allí, el asunto iba a seguir existiendo. Entonces ahí tenemos dos casos de aparentes litigios que en realidad no son litigios. O sea, se revisten de una forma aparentemente jurídica, pero que en realidad el problema es mucho más profundo. Ustedes lo saben, muchas veces lo que vemos en un juzgado es la punta del iceberg, pero no todo lo profundo que se encuentra por abajo, y eso lo solemos ver más bien, por ejemplo, en un proceso de mediación. Bueno, perdón, pero la voz anda un poco gastada. Bueno, ahora, cuando hablamos del proceso judicial, estamos diciendo que ese litigio se somete a la consideración de un órgano del Estado, que tiene una potestad muy importante. La potestad es resolver el litigio. Y diríamos que en realidad esa potestad se desdobla en tres elementos. Primero, conocer el asunto. Segundo, resolverlo. Y tercero, en su caso, ejecutar la sentencia dictada con motivo del litigio. Entonces vamos recapitulando un par de conceptos que tenemos que ir teniendo muy claros. El concepto de litigio, que es la pretensión de una parte, la resistencia de la otra y la posibilidad, el elemento subjetivo, la posibilidad de una solución jurídica, el litigio. Ahora, ese litigio, cuando da lugar a la jurisdicción, entonces tenemos que entender a la jurisdicción como la potestad de un órgano del Estado para conocer, en su día decidir y en su caso ejecutar la sentencia que haya dictado con motivo de ese litigio. Por lo tanto, aquí nos topamos con un elemento que tenemos que observar. Todo litigio tiene como antecedente, como presupuesto lógico, un conflicto. Si no hay conflicto, no hay litigio. Si el compañero Luis Antonio me prestó 50,000 pesos y hoy se vence y llega y me toca la puerta y me dice,
Oiga, doctor, pues vengo por mi dinero y yo le pago, no hay conflicto, ¿de acuerdo? Y donde no hay conflicto, no hay litigio. Entonces, en términos de lógica, el conflicto es el antecedente necesario del litigio. Ahora, es un antecedente necesario, pero no es un antecedente suficiente. ¿Por qué razón? Porque en el ejemplo que estoy poniendo, vamos a suponer que yo le digo a Luis que no le puedo pagar. Yo le digo, ¿y usted quién es? O no me encuentra. O no sé, le digo, debo, no niego, pago, no tengo. Ya soy miembro del Barzón, entonces no te puedo pagar. Luis puede hacer varias cosas. Me puede demandar. Puede citarme frente a alguna autoridad. Pero Luis también puede decir, pues mira, tengo tanta lana como Carlos Slim. Y lo que le presté al doctor Vado era la morralla que traía un día que iba al cine. Así que puedo perderlo. Y no me pasa nada. No me pasa nada. Entonces, en este supuesto, en el caso de que Luis decida no hacer nada y tolerar mi incumplimiento, no van a hacer el litigio. Hay una controversia porque él me pidió, él quiso que yo pagara y yo no pagué, pero no van a hacer el litigio porque simplemente está abandonando su derecho. Entonces no nace el litigio. Por lo tanto, para que nazca el litigio, un antecedente necesario, un presupuesto necesario, es la existencia de un conflicto. Pero en términos de lógica, no es el presupuesto suficiente. No basta con que exista el litigio. Se requiere también un animus litigandi. O sea, se requiere un ánimo de reclamar el pago de la cantidad, en este ejemplo. Por lo tanto, para que el conflicto, para que nazca un litigio, tenemos dos prerequisitos. El primer, o dos requisitos o dos presupuestos. El primer presupuesto es la existencia de un conflicto y el segundo presupuesto es la voluntad de que el mismo sea resuelto de manera jurídica. Insisto, la segunda cuestión puede faltar. Hay un autor, creo que tengo el libro aquí a la mano, espérame tantito. No, pensé que lo tenía más a la mano, pero no, tampoco voy a interrumpir la clase tanto tiempo. Hay un autor que se llama Ferdinand von Schirach. ¿Alguien lo ha leído? Ferdinand von Schirach. Es un abogado alemán, es un abogado penalista, pero que se ha vuelto literato. Tiene una novela, se llama Caso Colini, tiene una espléndida obra de teatro que se presentó aquí en México que se llama Terror, y tiene dos libros de relatos, Crímenes y Culpa. Son relatos porque lo que cuenta son asuntos jurídicos concretos que le ha tocado llevar, son casos que le ha tocado llevar. Y cuenta uno que viene perfectamente al momento. Son casos ciertos, lo que voy a narrar es un caso cierto, o sea, no es un cuento, es un caso cierto. Hay un señor japonés, un industrial que vive en Alemania. Se meten a robar a su casa, tres palurdos, tres tipos que se les hizo fácil meterse a robar y encontraron la manera y se metieron a robar. Pero en realidad no eran ladrones profesionales. Y entre lo que le roban un cuenco de té, un cuenco para preparar el té. Un cuenco que ha estado en su familia por 700 años. Entonces ya imaginarán que realmente lo que le interesaba al señor era el cuenco, no le interesaba otra cosa. No le preocupaba tanto el dinero. Entonces, en lugar de acudir al Ministerio Público alemán, como se diga, la Fiscalía Alemana, lo que decide es acudir con algunos compatriotas japoneses que trabajan para la Yakuza, la mafia japonesa, que se dedican a investigar, encuentran el lugar donde están vendiendo algunas de las baratijas que se llevaron, y pues al tipo que dueño de ese negocio, pues le dan un tratamiento, digamos, poco respetuoso de los derechos humanos. Hasta ahí voy a decir. Los ladrones se espantan y van a ver a este abogado, a von Schirach, y le confiesan haber cometido el delito. Y le dicen que tienen mucho miedo,
no de la cárcel, no tienen miedo de ir a la cárcel, no tienen miedo de ir a morir, no tienen miedo de morir, tienen miedo del procedimiento que les puedan aplicar. Entonces el abogado contacta a la gente de este empresario y el empresario le dice, mire, no hay ningún problema, lo único que necesito es que me devuelvan mi cuenco. ¿Lo tienen? ¿Está en buen estado? Sí, sí, lo tienen. Bueno, con eso no hay ningún problema. Bueno, podríamos nosotros decir, se arregló por fuera de tribunales, ¿no? Bueno, ahí no nace el proceso judicial porque a pesar de que hay un litigio originado en el robo, no hay una voluntad de las partes de someterlo a un tribunal, porque la persona que fue robada, de hecho, por alguna razón que podemos intuir, pero no saber, no quiere que las autoridades sepan, y por eso obra como obra, ¿no? Entonces, por eso digo, el conflicto es un presupuesto lógico necesario del litigio, pero no es un presupuesto suficiente. Se requiere también un ánimo de someter el asunto a los tribunales. Confucio, el filósofo chino legendario, recomendaba que los tribunales fueran lugares muy feos, horribles, pestilentes, donde maltrataran a la gente, porque decía, así la gente va a aprender a no pelearse, sino a arreglar sus conflictos. Hay veces que uno va a ciertos tribunales o a ciertos ministerios públicos y uno dice, aquí leyeron a Confucio, ¿no? Pero bueno, esa era la idea, digamos, de Confucio. Ahora, cuando ya se ha dado estos dos elementos, cuando ya se han dado estos dos presupuestos, esto es, la existencia de un conflicto y el animus litigandi, entonces nace la posibilidad del proceso judicial. Ahora, el proceso judicial, que de hecho en teoría general proceso, decir proceso y judicial es tautológico. El proceso judicial, como toda forma de resolver conflictos, es un diálogo, pero es un diálogo que tiene varias características que nosotros tenemos que observar. La primera de ellas es que es un diálogo que se da siguiendo un cierto lenguaje, una cierta semántica. O, si nos queremos poner elegantes, diríamos un metalenguaje, que es el metalenguaje del derecho. Se nos va a poner con un ejemplo, quienes sean abogadas, abogados. Imagínate que tú estás en tu primero o segundo semestre de la carrera y estás ahí en la cafetería, estás echando una torta, una gordita, unas flautas, unos molletes, ahí estás. Y empiezas a platicar, ¿no? Porque ya saben que desde que entra uno a curso propedéutico, ya la familia te ve como abogado y todo el mundo te quiere consultar. Entonces estás platicando con tus cuates, ¿no? Ah, pues entonces yo le dije a mi tío que presentara una demanda penal. Y atrás de ti va pasando el compañero o la compañera que va en el último semestre. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bruto! ¿Cómo demanda penal? ¡Ja, ja, ja! Eso no existe, es denuncia o querella. Y entonces ya no se te olvida, ¿verdad? Ya no se te olvida. Y mientras tengas vida, te vas a acordar que en materia penal no hay demanda. Aprendiste un término y su uso correcto en el lenguaje jurídico. Entonces, aprendemos, cuando vamos a estudiar derecho, aprendemos un lenguaje y aprendemos una manera de utilizarlo, una cierta semántica. Por eso yo digo, y sé que lo que voy a decir es debatible, admito que es debatible, que cuando yo me encuentro un abogado o una abogada razonablemente exitosos, que me dicen, no, es que yo no puedo aprender otro idioma, no, yo no puedo aprender inglés, no, yo estoy negado. Yo pienso que es falso, porque, oye, es que ya aprendiste otro idioma. Ya aprendiste cuándo se dice demanda y cuándo se dice denuncia. Ya aprendiste cuándo se dice plazo y cuándo se dice término. Ya aprendiste cuándo se dice instancia y cuándo se dice pretensión. Ya aprendiste eso. Ya, la realidad es que ya aprendiste otro idioma. Lo que pasa es que parece que es español, pero sabemos que no es español. Cuando nos ponemos a hablar en abogañol en frente de un público que no lo es, pues nos espantamos. La gente no sabe a qué se está refiriendo. Se los voy a poner con un ejemplo que viene en un libro donde escribí acerca de la mediación. Imagínense que ustedes van al dentista o a la dentista. Pues ustedes saben que mientras los dentistas o las dentistas trabajan en tu boca, normalmente se pueden a platicar contigo, ¿no? Porque lo que quieren es que pienses en otra cosa. Está platicando.
Entonces te empieza a platicar que compró una casa, pero que tiene como una rajadura, que le preocupa el asentamiento y que no sé qué. Entonces, ya cuando te enjuagas y escupes el agüita, le dices con voz engolada, ¿no? Porque eres abogado, eres abogada. Le dices, no se preocupe, doctor. Ese es un caso típico de quantis minoris. Avientas el latinajo por delante, ¿no? Quantis minoris. Entonces el dentista se te queda viendo con cara de, ¿what? ¿No? Pero bueno, pues hay que seguir trabajando. Tú sigue trabajando en tu boca, la vuelves a abrir, y mientras te está revisando, te dice, oiga, abogado, abogada, fíjese que me acabo de dar cuenta, usted tiene un torus doble en la boca. Y tú te quedas como se quedó ese dentista cuando le dijiste la quantis minoris, ¿no? Te quedas así. ¿Qué es un torus doble? ¿Es peligroso? ¿Se puede curar? ¿Me va a costar mucho? ¿Qué va a pasar? Y el torus doble, y yo lo sé porque yo lo tengo, no es más que un crecimiento, digamos, de bolitas de hueso aquí en la quijada. ¿Qué hay que hacer? Nada. ¿Duelen? No. ¿Hay que quitarlas? Tampoco. ¿Qué hay que hacer? Absolutamente nada. Pero como tú no sabes el término, pues ya te espantaste. Entonces, primero, es aprender un lenguaje. Segundo, aprender que como todo diálogo lleva una secuencia lógica. A ver, dialogar no es nada más sentarte a platicar. ¿Cómo no, Ariel? Déjame avanzar un poquito más y con gusto te doy la palabra. Supongan que Rafael Rosas y yo nos vamos a tomar un cafecito. Entonces, llegamos y empezamos a platicar, pues, del clima, empezamos a platicar que de la reforma electoral, pero luego nos ponemos a hablar de los refuerzos del Toluca, después nos ponemos a hablar no sé, del último chisme que sacó Pedrito Sola, y al final decimos, bueno, pues ahí nos vemos después, muy sabroso el café, y luego platicamos. No es propiamente un diálogo. No es propiamente un diálogo porque a pesar de que existió respeto de nuestra parte, de que nos condujimos de manera adecuada, no te preocupes, Ariel, no había un objetivo común, ¿no? El objetivo era pasar un buen rato, pero no había un objetivo común. El proceso es un diálogo porque todo diálogo tiene un objetivo, que es conseguir algo. En el caso del proceso judicial, lo que se busca conseguir es la resolución del litigio, ¿no? Ahora bien, esa resolución del litigio solo se puede dar siguiendo una serie ordenada de pasos, porque es materialmente un procedimiento. Entonces tenemos que distinguir proceso y procedimiento. Cuando hablamos de un procedimiento, en términos generales, no en términos de derecho, sino en términos generales, estamos hablando de una serie de pasos que hay que realizar de forma ordenada y secuencial para conseguir un objetivo. Si nosotros hablamos de un proceso judicial, de lo que estamos hablando es de un procedimiento, o sea, una serie ordenada y secuencial de pasos con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo específico del proceso judicial? Pues la resolución del litigio. Todo procedimiento tiene los pasos ordenados conforme la finalidad que se va, conforme el fin que se está buscando. Voy a poner ejemplos de cocina. Si ustedes van a cocinar frijoles, saben que esto se hace siguiendo una serie de pasos, pero que esos pasos se hacen de manera ordenada. O sea, no agarras la bolsa, la echas en el agua con una cucharada de aceite, con una cebolla, lo pones a hervir, a la mitad de hervir, sacas los frijoles, le quitas las piedras y luego los regresas con sal. O sea, no se hace así, ¿no? Compras los frijoles, abres la bolsa, limpias los frijoles, los enjuagas, los pones a hervir con agua, con tantito aceite, con una cebolla para que dé sabor, y no le pones la sal en ese momento, porque si le pones la sal en ese momento se te hacen duros, ¿no? Igual si cocinas arroz, hay una serie de pasos que tienes que seguir. Tú no puedes saltarte esos pasos, porque si un paso te falta o si no sigues la secuencia adecuada, lo que va a suceder es que no vas a tener el objetivo deseado, ¿no? Vuelvo al ejemplo de los frijoles. Y quienes hayan cocinado frijoles lo saben, ¿no? O sea, si tú no pones la sal en el momento adecuado, te quedan duros.
tú tienes que limpiar antes de meter a la olla con agua, por poner un ejemplo. Pero también pensemos en otra, cuando preparas espagueti, ¿no? Es algo tan sencillo. Primero hierves el espagueti, no agarras las varillas de la pasta toda dura y lo echas al aceite con la crema, ¿no? Y después los hierves, no, o sea, se hace con un orden determinado. Ese orden siempre va a estar designado o definido por el objetivo que se busca. El diseño de un procedimiento, entonces, inicia mediante la definición del objetivo buscado. Voy a poner un último ejemplo, ahorita que vemos que Joel, por ejemplo, va manejando. Si tú vas manejando en un vehículo que es de velocidades, tú sabes que primero enclochas y luego metes la velocidad. Sabes que no metes la velocidad y luego enclochas, porque puedes romper la caja de velocidades a un carro. Es lo mismo. Pero volvamos a cosas todavía, si quieren, un poquito más complejas, pero que todas y todos hemos vivido. Cuando estudiabas matemáticas, ¿no? Cuando llevabas matemáticas y en la secundaria o en la preparatoria, recordarás que tus profesoras, tus profesores de matemáticas te decían cuando venía el examen, me entregan las dos hojas, ¿no? La hoja de resultados y la hoja de las operaciones, porque se tiene que verificar el procedimiento. Lo que buscan que aprendas esencialmente es el procedimiento. Tú no puedes pretender pasar un examen de matemáticas solamente con hoja de resultados. Necesitas acreditar el procedimiento. Bueno, entonces, se diseña un procedimiento teniendo en cuenta cuál es la finalidad que el mismo va a tener. Cuando pensamos en el proceso judicial, la finalidad es la resolución del litigio. Ahora, jurídicamente, ¿qué quiere decir resolver un litigio? Básicamente, digo, quitándole un poquito el oropel y tratando de decirlo con mucha claridad, resolver un litigio es aplicar el derecho a un caso concreto, definiendo los derechos y las obligaciones de las partes. Eso es resolver un litigio, aplicar el derecho a casos concretos para poder determinar, diría alguien, qué le toca a cada quien. Ya en otra clase hemos hablado que eso se muestra en la sentencia de una forma silogística, ¿no? Donde tienes la premisa mayor, que es siempre la premisa normativa, porque en cualquier silogismo, la premisa mayor es la premisa más grande, de mayor amplitud, es la normativa. La premisa menor, que es la premisa fáctica, y la conclusión, que es la aplicación del caso, la aplicación del derecho a el caso concreto. Bueno, entonces, en un proceso judicial, eso es lo que se busca, esa es la finalidad. Ahora, definido esto, nos enfrentamos a varios problemas en el diseño del proceso. El primero de ellos es que hemos desarrollado, desde la perspectiva del derecho constitucional, una serie de principios que debemos atender. Uno de ellos es que el juez o la jueza no pueda utilizar su conocimiento privado. ¿Se acuerdan de ese libro de Stein, ¿no? De más o menos 1860, Conocimiento privado del juez, uno de los primeros libros clásicos del procesalismo moderno, ¿no? Y se dice, a ver, aquel juez o aquella jueza que ya ha conocido del asunto, ya sabe del asunto, no puede resolverlo. Entonces, no lo puede resolver si es parte, no lo puede resolver si es testigo, no lo puede resolver si en algún momento fue el abogado, la abogada, el fiscal o la fiscal del asunto. No lo puede resolver si siendo juez de primera instancia lo conoció y ahora es juez de segunda instancia y le tocó. No, no puede resolver. Entonces, tenemos el problema de la ceguera del juez o de la jueza, que hemos, insisto, diseñado un proceso judicial en el cual buscamos que no sepa el juez o la jueza. ¿Por qué? Porque no queremos que aplique su conocimiento privado. ¿Por qué no queremos que aplique su conocimiento privado? Porque, o sea, lo que el juez o la jueza sabe, no como juez o jueza, no como jurista, sino como persona individual, porque queremos tutelar lo más posible
un principio constitucional que nos resulta muy caro y muy importante, que es el de la imparcialidad. Por eso no queremos que conozca, no queremos que sepa. Bueno, entonces, eso hace que nos enfrentemos a un problema. El juez va a decidir sobre algo que no conoció, sobre algo que no sabe cómo sucedió. Ahora bien, tenemos un segundo problema para este diseño. El segundo problema es que no queremos pesquisas. No queremos que la judicatura se convierta en una especie de ministerio público o de policía que ande ahí investigando y ande ahí detrás de todas las personas. Porque hacer esto, entendemos, atentaría pues contra una serie de derechos como el derecho a la intimidad o la certeza jurídica. Entonces, no queremos que sepa y tampoco queremos que se entere prima facie por él mismo. En un tercer lugar, otro problema que tenemos en el diseño, o sea, son problemas que tenemos que resolver, ¿no? El tercer problema que tenemos que resolver en el diseño es que el juez o la jueza no pueden andar por la vida buscando asuntos. O sea, no te toca un juez, oiga, ¿no tiene algún juicio para que se lo resuelva? O sea, no es el que compra fierro viejo, ¿no? Entonces, los jueces, las juezas, no andan buscando en los lugares. Ahora, a veces tenemos excepciones de esto, ¿eh? Por ejemplo, en China, en los procedimientos de mediación, en mediación comunitaria, se espera que los mediadores y las mediadoras comunitarios busquen los conflictos, busquen donde hay un conflicto y ahí directamente ofrezcan sus servicios de mediación, que no tienen costo. Pero nosotros en el proceso judicial no queremos eso. Todo esto nos obliga a pensar que para diseñar ese proceso judicial, con estas condicionantes principales hay otras, pero con estas condicionantes principales que yo he señalado, tenemos que diseñarlo de manera tal que se atiendan estas condiciones. Y esos son, diríamos, los auténticos presupuestos. No los presupuestos procesales, no los presupuestos de la teoría general del proceso, sino los presupuestos lógicos del diseño del proceso judicial. No puede conocer del asunto con anterioridad, no puede saber del asunto, lo cual implica no ser parte, no puede indagar de mutuo propio y tampoco puede iniciar el juez o la jueza el asunto per se, por sí mismo, digamos, de una forma de oficio. Tenemos esos tres elementos. Para atender esos tres elementos, tenemos además esa complejidad que yo puntualizaba hace unos 20 minutos, que es el tema de la adecuada ordenación, o sea, los pasos a seguir. Ahora, para diseñar los pasos a seguir, tenemos que atender a las limitantes. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que el proceso no puede iniciar de oficio. Un procedimiento sí, pero un proceso judicial no. Ya sabemos, por ejemplo, que tenemos que distinguir entre la labor del Ministerio Público, la labor de la policía y la labor de la judicatura. Ya sabemos también que debemos de cuidar que ese juez o esa jueza no conozca de antemano el asunto. Entonces, el primer problema que tenemos que resolver es la noticia del asunto. Dirían las y los penalistas, la noticia criminis, ¿no? Le llaman. Dicho de otra manera, ¿cómo se va a enterar el juez o la jueza de que un asunto que tienen que resolver? Y entonces diseñamos una cosa que se llama el derecho de acción. El derecho de acción. Dado que las juezas y los jueces no pueden andar buscando en la calle pleitos, necesitamos que alguien se los acerque. Y entonces diseñamos el derecho de acción. Y el derecho de acción nos lo ha definido probablemente el mejor procesalista del mundo, no solo de América Latina, sino del mundo, que fue don Eduardo J. Couture, don Eduardo Juan Couture, lo definió con diáfana precisión y dijo, el derecho de acción no es sino una forma específica del derecho de petición. Pero es una forma específica porque nosotros no pedimos una respuesta inmediata, sino pedimos, en virtud del derecho de acción, una respuesta que sabemos se va a llevar tiempo, porque implica el inicio de un procedimiento, específicamente de un proceso judicial. Es una forma específica del derecho de petición, entonces, dice don Eduardo Couture, cuya finalidad
es acceder a la impartición de justicia, que es un servicio público, ¿no? La impartición de justicia es un servicio público. Hay toda la doctrina francesa, ¿no? Detrás, a la que no voy a hacer referencia en este momento. Entonces, hemos atendido en apariencia el primer elemento. ¿Cómo va a tener la noticia del asunto la judicatura? Pues por medio del ejercicio del derecho de acción. Pero hemos definido también que este ejercicio del derecho de acción tiene una serie de prerequisitos que operan como requisitos lógicos, como requisitos indispensables. El primero de ellos, que es la relación que debe existir entre quien ejerce el derecho de acción y el derecho pretendidamente lesionado, ¿no? Entre quien ejerce el derecho de acción y el derecho pretendidamente lesionado. De manera tal que quien demanda debe tener lo que le hemos llamado en técnica procesal una legitimación en la causa. Y la legitimación en la causa es la relación que existe entre quien reclama un derecho en el proceso y el derecho mismo. Esto yo sé que suena bastante complejo, pero en realidad es muy sencillo. Voy a regresar a un ejemplo que puse hace unos momentos. ¿Se acuerdan el ejemplo donde decía que yo le debía 50,000 pesos a Luis Antonio? Ese ejemplo, no vaya aquí Luis Antonio a pedir certificación de la clase y luego intentar un juicio unos medios preparatorios de juicio ejecutivo mercantil, ¿no? Además, aquí tiene como 50 testigos. No, pues es un ejemplo. Bueno, entonces, en ese ejemplo que he puesto, Luis llega, me toca la puerta y me dice, págueme, doctor Vago. Y yo le digo, pues no te pago y hazle como quieras. Y déjame cierro la puerta porque está entrando el chiflón. Bueno, Luis puede regresar muy, muy molesto, muy enojado, muy triste a su casa y ponerse a platicar con su papá. Oye, ¿cómo ves? Pues el doctor Bach se veía tan decente con su calva de senador romano, yo le presté dinero y pensé que me iba a pagar y no me pagó. Entonces Luis se siente enojado, se siente estafado, se siente muy molesto. Entonces su papá ve así a Luis y se enoja, ¿no? Entonces va el papá y contrata a un abogado para demandarme. Y entonces ejercita el derecho de acción. Entonces el juez le dice, o la jueza le dice, a ver, señor papá de Luis, ¿a nombre de quién se firmó el pagaré? No, pues a nombre de Luis Antonio Pacheco. Ok, pero ese no es usted, es su hijo. Sí, mire, yo me llamo Juan Antonio Pacheco. Ok, sí que tiene que demandar a su hijo. No, pero es que él no quiere, porque dice que los pleitos son largos. Pero miren, su nombre yo lo vengo a hacer. Ok, don Juan Antonio. ¿Tiene usted un poder? ¿Tiene usted un documento notarial que le permita obrar en nombre de su hijo? No, pero soy su papá. No, a ver, pero su hijo es mayor de edad. ¿No? No hay legitimación en la causa. Entonces hay un intento del ejercicio del derecho de acción, pero no se está cumpliendo el presupuesto lógico, que es la relación entre quien demanda y el derecho de fondo. Ahora, todos lo sabemos, todas y todos, dentro del juicio puede ser que esa relación aducida no haya sido más que aparente, y entonces se pierde el juicio. Pero prima facie, digamos, de entrada, esto se debe de señalar o se debe de alguna manera, quien demanda tiene que señalar que tiene eso. Segundo, tenemos que poner un plazo. Tenemos que poner un plazo. No podemos permitir que los asuntos jurídicos se presenten en cualquier momento, porque eso no nos daría certeza. Y necesitamos entonces definir momentos específicos y concretos para poder reclamar los derechos. Esto es, tú tienes un plazo, ¿no? Por poner un ejemplo aprovechando que estamos en sede electoral, ¿no? ¿Cuál es el plazo genérico que tienes para demandar? 4 días. Así estés demandando la nulidad de la elección del ayuntamiento de Chinconcuac. Ay, perdón, una pastillita. O Ánimo, doctor, estés, ánimo. o estés demandando la nulidad de la elección presidencial, y es 4 días, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, ahí opera muy claramente el principio de racionalidad, Todos los actos del proceso deben ser, en el diseño, deben ser actos racionales. O sea, deben tener un fundamento en la razón humana.
no pueden ser irracionales. Esto se convierte en una regla que guía el diseño del proceso, pero también a la vez en una regla de interpretación. No sé si ya puse con ustedes el ejemplo de los días lunares. ¿Ya puse el ejemplo de los días lunares con ustedes? ¿No? Bueno, ahí les va. ¿Cuánto tiempo, cuál es el tiempo, el plazo genérico para presentar un amparo? Quien quiera. 15 días. 15 días. 15 días. Un plazo genérico, ¿no? Bueno, supongan que yo soy el abogado, presento la demanda el día 16 en el juzgado de distrito y pues me lo batean porque pues fuera de plazo, ¿no? Me lo sobresean. Entonces yo impugno y mi expediente le llega a la compañera magistrada de circuito, Erika Ángeles Reyes. Entonces ella dice, a ver, pásenme el expediente, ya le pasan el expediente. Y lo empieza a revisar. A ver, tuvo conocimiento tal fecha, se pasó por un día, y ella dice, pues es un caso fácil, se pasó. Pero empieza a ver mis argumentos. Y yo digo, no, a ver. Hay un principio del legislador racional que obliga al intérprete. Ese principio, entre sus múltiples manifestaciones, tiene la de que donde no distingue el legislador, no debe distinguir el intérprete. Ustedes lo han escuchado, ¿no? Tanto el principio del legislador racional como este, que donde no distingue el legislador, no debe distinguir el intérprete. Y le digo, y además, hay otro principio interpretativo que es el principio pro persona, que le obliga a usted, señora magistrada, a estar a favor de la tutela, de la protección y del ejercicio de los derechos, en el artículo primero constitucional, antes que a la limitación de los mismos. Entonces, déjeme decir, ya que hemos dejado eso claro, digamos como la premisa normativa, los principios, déjeme decirle que sí estoy dentro del tiempo, porque si usted cuenta los días como días solares, efectivamente estoy fuera de plazo. Pero hay otro concepto que es el de día lunar, y los días lunares no tienen exactamente 24 horas. Por lo tanto, señora magistrada, si lo contamos como días lunares, estoy dentro del plazo. Así que, en aplicación de todos los principios que acabo de decir, recíbame la demanda. Téngala por presentar en tiempo y ordene al juzgado de distrito que no respetó mis derechos, el hacer el trámite correspondiente. Y yo sé que mientras narraba esto, varios de ustedes empezaron, ¿qué jalada es ese de días lunares? ¿Qué es eso? Sí existen. No sé si entre nosotros, entre nosotras el día de hoy, haya una Wicca, pero las Wiccas usan días lunares para pues una serie de procedimientos que desarrollan. Cuestiones que tienen que ver con pues otro tipo de racionalidad, digamos, no la racionalidad occidental, se rigen por el concepto de días lunares. Entonces, es un concepto que existe. O sea, ahorita no, porque estamos en clase, pero terminando la clase, googleenle días lunares y van a ver que eso sí existe. No me lo estoy inventando. Bueno, dicho esto, de todos modos, ustedes decían, oiga, doctor, pero no es lógico. ¿Quién se aventaría ese argumento? Ah, claro, porque es el límite de la racionalidad, ¿no? Los procesos judiciales se diseñan atendiendo al límite de la racionalidad. Sostener que se aplican los días lunares no es racional. No es racional. Porque eso sirve para otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, vamos viendo la cuestión del diseño. Ya tenemos la noticia oportuna del suceso. Ahora viene, el juez o la jueza para decidir requiere escuchar a la otra parte. Inaudita partes. Necesitamos escuchar a la otra parte. Por lo tanto, tenemos que diseñar la manera en que la otra parte sea llamada a juicio, sea convocada a juicio. Y eso nos presenta una primera complejidad. ¿Es obligatorio comparecer dentro del juicio o es optativo? Utilizando una terminología procesal, diríamos, ¿es una obligación o es una carga procesal? Es una obligación cuando tienes que hacerlo, y si no lo hacen, si no lo haces, te compelen a que lo hagan, que lo hagas. Por ejemplo, en un juicio electoral se le pide a un partido político que exhiba una determinada documental. No, pues no lo quiero hacer. Ah, ¿no lo quieres hacer? Bueno, pues entonces puede venir una multa o puede venir incluso hasta un arresto. No, bueno, entonces sí lo hago. Una carga procesal
Entonces, una obligación procesal, que es el ejemplo que he puesto, se hace no en beneficio propio, no en beneficio de quien lo cumple, sino en beneficio de la otra persona. Una carga procesal, esa sí es en beneficio propio. Por ejemplo, presentar alegatos. No me pueden obligar a presentar alegatos, nomás que si ya se me pasó el plazo, pues ya se me pasó, y ya no puedo hacer nada. Si debo ofrecer pruebas y no las ofrezco en tiempo, no es que me vayan a castigar, no me van a mandar a arrestar o me van a imponer alguna corrección o medida disciplinaria, pero simplemente eso obra en mi contra. Entonces, tenemos que distinguir. En el sistema mexicano, normalmente hemos considerado que, salvo en materia penal, no es obligatorio comparecer en el proceso judicial. Y por lo tanto, se permiten los juicios en rebeldía, ¿no? Con la excepción, como ya he señalado, de la materia penal. Ahí sí, pues necesitamos que la parte comparezca, la parte denunciada. ¿Por qué razón? Porque normalmente las penas son corporales, o sea, se ejercitan sobre la corporeidad de la persona, que no puede, por ejemplo, estarse desplazando porque está sometida a la pena privativa de libertad. Ese es un primer punto. Llegamos al siguiente problema. Ya diseñamos cómo el juez o la jueza va a saber del asunto, va a tener la noticia. Pero tener la noticia no es conocer el asunto. Tener la noticia apenas es saber que existe un litigio. Tener una vaga idea del mismo, pero no conocer sus contornos, no conocer su contexto, no conocer la forma en la que se presentó. Entonces necesitamos definir cómo el juez va a conocer eso, o cómo la jueza va a conocer. Y entonces hemos solido resolverlo a partir de dos principios: el principio dispositivo y el principio inquisitivo. El principio dispositivo te dice que las partes deben dar la noticia del asunto, pero no solo la noticia, sino que deben también acercarle al juez o a la jueza los elementos probatorios necesarios. El principio inquisitivo te dice que lo único que necesita el juez es la oportuna noticia, o sea, la oportuna dentro de los plazos válidamente que se pueden realizar estos actos, la noticia oportuna del asunto, o sea, la existencia del litigio, pero que va a ser el juez o la jueza quien pueda desplegar facultades de investigación. La verdad es que en el proceso mexicano, hasta los años 90, inicios del 2000, pues normalmente le dábamos primacía al principio dispositivo, sobre todo en asuntos no penales, al principio dispositivo. Y entonces decíamos que los jueces y las juezas pues estaban atados a lo que las partes quisieran ofrecerles. Yo en ese entonces ponía un ejemplo y decía, pensemos en el juez o en la jueza como una persona invidente o como una persona a la que le hemos vedado los ojos, le hemos puesto una venda y no puede ver. Y que tiene que llegar a un lugar. Y ese lugar es, digamos, la solución del litigio. Nada más que lo jalan dos lazarillos, que son las partes, que lo jalan para lados distintos, ¿no? Porque uno quiere ganar y el otro también, entonces no lo llevan hacia el mismo lugar. Pero ese juez o esa jueza no se puede quitar la venda de los ojos. Por lo tanto, pues ahí lo van llevando, ¿no? Quién sabe dónde termine. Pero actualmente hemos evolucionado, bueno, yo no sé si la palabra sea evolucionado, digamos, hemos cambiado. Particularmente ha sido claro en materia electoral. Y ahora admitimos que en el diseño de un proceso judicial tenemos que, permítame la expresión, acomodar, equilibrar esos dos principios, el principio dispositivo y el principio inquisitivo. Entonces decimos, el principio dispositivo es ineludible para tener la noticia del asunto. Prácticamente en cualquier proceso judicial en México no puede iniciarse por mera voluntad del órgano judicial. La única excepción que yo conocía, y ustedes aquí me podrán corregir si hay otra, se encontraba en una ley ahora derogada. Ahora tenemos la ley de concursos mercantiles. Tiene más o menos unos 20 años. Pero antes de esa ley existía otra que era la ley de quiebras. Y en la ley de quiebras decía lo siguiente, que cuando
en un juzgado, el juez o la jueza, llevan un asunto mercantil, se diera cuenta que una de las partes, siendo persona moral, se encontraba en una situación de las previstas en la ley de quiebras para iniciar una quiebra, inmediatamente la tenía que iniciar. O sea, no se la tenían que demandar. Nomás se daba cuenta y en ese momento abría el expediente. Lo que se conocía como la facultad de asunción, que era lo contrario del derecho de acción. Pero eso ya no existe. O sea, ya no tenemos ley de quiebras, lo que tenemos es una ley de concursos mercantiles, y hasta la última vez que yo la revisé, ya no tenía esta figura. Por lo tanto, entonces, tenemos algo radicalmente distinto. Entonces, ahí sí el principio dispositivo. El principio dispositivo para tener la noticia y para tener un mínimo de evidencias que nos hablen de la existencia material y real del derecho y de la discrepancia respecto de ese derecho. Por ejemplo, si nosotros vamos a demandar un asunto de arrendamiento, necesitamos el contrato. Hay que exhibir el contrato. Si nosotros vamos a demandar un divorcio, necesitamos demostrar la existencia del matrimonio. Hay que adjuntar copia certificada del acta de matrimonio. Si nosotros demandamos la nulidad de una elección, tenemos que demostrar pues, que la elección se realizó, ¿no? ¿Dónde está el acta de cómputo? De escrutinio y cómputo distrital, municipal, estatal, nacional, o de circunscripción en la que corresponda, ¿no? O sea, un mínimo, un mínimo. Por lo tanto, entonces hemos diseñado reglas acerca de las pruebas. En primer lugar, de la admisión de las pruebas. A ver, toda prueba tiene que cumplir estos requisitos. Y esto que voy a decir son requisitos lógicos de las pruebas para cualquier proceso judicial. Primero, deben de referirse a los hechos, deben aportar información relevante. Yo he dicho que tenemos que diseñar procesos judiciales pensando en jueces o juezas que no conocen del asunto, ¿no? Entonces, las pruebas que nosotros tenemos que ofrecer o que se pueden ofrecer deben ser aquellas que den información relevante. Ahora, ¿cuál es la información relevante? La respuesta es aquella que le da datos objetivos al órgano judicial sin los cuales no se puede resolver adecuadamente el conflicto. Esa es una prueba relevante. Voy a poner un ejemplo de una prueba no relevante. Supongamos un asunto de divorcio. La prueba relevante es el acta del matrimonio, la copia certificada del acta de matrimonio, porque como presupuesto lógico para declarar el divorcio tiene que existir el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces yo narro en mi demanda, el 15 de agosto de 2015 nos casamos, lo cual se acredita con la copia certificada del acta de matrimonio que se anexa a la presente. Ahora, imaginen que mi segundo hecho sea el siguiente. Como puede verse de la fotografía que se anexa, es evidente que el día de nuestro matrimonio yo me casé muy enamorado. Y exhibo una fotografía donde efectivamente se me ve con ojos de borreguito así. Sí, ¿no? O sea, este está bien enamorado, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿esa es una información relevante? ¿El juez o la jueza necesita saber el estado emocional de los contrayentes cuando se casaron? Pues en principio no, ¿no? O sea, lo que esté pidiendo no sé la nulidad, porque la pastilla que me tomé ahorita, bueno, pues son estas de Don Simi. Pero la pastilla que me tomé no era de Don Simi, sino era una pastilla vaciladora, o no sé, alguna cuestión así. Entonces, obviamente no es necesario. Ahora, recordemos algo. Estamos hablando de lógica procesal, estamos hablando del proceso judicial. En otros mecanismos de solución de litigios, sí puede ser muy relevante. Por ejemplo, en una mediación. Les voy a platicar un caso. Eh, Era un asunto donde pues, estaban discutiendo si se divorciaban o no. Y el señor constantemente se quejaba de que la esposa jamás le había querido hacer su agua de limón. Y cuando el señor decía lo del agua de limón, la esposa hacía esto, vean mis ojos. De eso de, así como. Pero el señor insistía mucho en lo del agua de limón. Entonces, al momento de hacer las reuniones privadas,
salió una historia muy interesante. El marido de esta historia que estoy platicando, que insisto, me tocó conocer, era hijo, digamos, de la segunda familia. Su papá estaba casado con una señora que no era su mamá, tenía unos hijos con esa señora, y tuvo después hijos con la mamá del señor, de donde provenía el hombre que estoy platicando, digamos que era de la segunda tanda. Nada más que al papá se le olvidó algo muy importante que hay que hacer en esos casos, que es divorciarse de la primera señora. Entonces no se divorció y normalmente vivía en la casa con su esposa. Solo ocasionalmente iba a la casa de los segundos hijos donde estaba este señor. Cuando iba a esta casa y comía allí, la mamá del señor le hacía agua de limón porque era la que le gustaba, pues, al papá del señor. Entonces hay una cosa aquí muy clara. El agua de limón para el señor no era agua de limón, era familia, era familia. O sea, el simbolismo del agua de limón, o sea, no era una, ay, pues, agarran los limones y exprímelos, o sea, qué tan difícil debe ser? Bueno, podemos hacer todas las observaciones que querramos, pero para el señor lo que simbolizaba el agua de limón era familia. Yo como mediador, para resolver ese asunto, bueno, no resolverlo, ayudarles a resolver este asunto, tenía yo que estar muy atento a esa situación, al significado que tenía el agua de limón. Pero en un juicio, si ustedes como juezas o jueces ven, es que no me hacía mi agua de limón, pues ¿esto qué? ¿Esto qué? ¿Por qué lo pones, no? Entonces, la primera regla de los hechos. Los hechos de la narración de los hechos y por lo tanto su vinculación con las pruebas. Deben ser, son un presupuesto del dictado de la sentencia, por lo tanto deben dar información relevante. Eso es lo primero. Lo segundo, debe haber una relación de necesidad entre el hecho aducido y la prueba que pretende confirmarlo. Ya les platiqué el del poste para aprobar el robo la compra de votos, el del poste. Ese es un ejemplo, ese es un estupendo ejemplo. La afirmación es, hubo robo de votos, hubo intento de compra de votos. La prueba es un señor detrás de un poste. No hay una relación entre la prueba y el hecho. No la hay. Si yo digo, me pegaron en la cabeza y me causaron una herida y concurro al Ministerio Público llevando una constancia de que tengo una herida en el pie, no hay una relación lógica. ¿Estamos de acuerdo? A veces en el derecho eso se nos olvida. Eh, 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 esta adecuada relación entre el hecho aducido y la prueba que estamos ofreciendo. Tercer elemento, el hecho debe ser probable. Cuando me refiero a probable, me refiero a que permita alguna forma de verificación ex post. Ex post. O sea, que haya dejado algún tipo de constancia que permita reconstruirlo, así sea de manera parcial. Si esto no se da, entonces no vamos a poder tener el elemento de la prueba. Esto es particularmente complejo, desde luego, en los asuntos penales. ¿Por qué razón? Porque en los asuntos penales normalmente los hechos acaecen pues buscando que nadie se dé cuenta, ¿no? Circunstancias de nocturnidad, fuera del ojo público, y entonces tenemos que empezar a hacer inferencias lógicas. Hay un espléndido libro sobre eso, de Daniel González Lagier, es un libro chiquito, delgadito, que se llama Quaestio Facti. Se los voy a poner con un ejemplo. Es un caso real. Un señor presidente municipal, ya muy cerca de las campañas, ha estado diciendo que quiere ser candidato de su partido político, muy cerca de las campañas. Y ya casi que a minutos de que vengan registros y todo eso, hace un evento público donde regala tabletas, regaló tabletas, donde regala tabletas, donde regala cemento, donde regala láminas, todas esas cosas que a veces la gente requerimos para construir, ¿no? Y ahí habla acerca pues de lo que se han logrado en estos años, estos 3 años, casi 3 años de gobierno, y lo que se puede lograr en los siguientes, ¿no? Entonces, pum, pues viene la denuncia. Y este señor dice, no, pero a ver, yo no pedí expresamente el voto.
Yo no dije voten por mí, yo no dije voy a estar en la boleta. No, yo dije que pues, hemos logrado muchas cosas y que pues en el futuro podremos seguir logrando más cosas. Pero entonces ahí viene este ejercicio que nos plantea Daniel González Lagia, que hay una lo estoy traduciendo, ¿no? Hay una racionalidad de los efectos, hay una intención de los efectos. O sea, nosotros realizamos las cosas porque queremos obtener algo. ¿Por qué ese señor dijo que quería ser candidato de su partido a la reelección? ¿Por qué ese señor entregó las láminas? ¿Por qué ese señor hizo el evento para entregar las láminas donde él las entregó? ¿Por qué él entrega el cemento? ¿Por qué él entrega las tabletas? ¿Por qué él lo hace? ¿Por qué lo hace en ese momento? Ya muy cerca del registro y por iniciar las campañas. Hay una racionalidad porque quiere posicionarse en la mente de la ciudadanía. Por eso su discurso es, si el pueblo sigue confiando en mí, pues lo que vamos a conseguir. ¿Se acuerdan de un antiguo presidente de la República que salieron unos promocionales de su gobierno diciendo, si seguimos por este camino, ¿no? En pleno proceso electoral. Bueno, pues obviamente ahí hay una racionalidad y una lógica de los fines y de la adecuación de ciertas conductas a esos fines. Entonces, esa es la manera en la que los hechos se vuelven relevantes. Y debemos diseñar ese proceso judicial dando la oportunidad a que las partes, atendiendo al principio dispositivo, nos acerquen sus elementos de prueba. Quiero que se discutir aquí, si quieren en las preguntas, pero digo, salvo que me lo pregunten. Si lo que se prueba son los hechos o las afirmaciones, yo creo que podríamos obviar en este momento ese debate. Para eso está nuestro diplomado en Derecho Probatorio, ¿no? Pero bueno, entonces, eso en un primer momento. En un segundo momento, que como el juez o la jueza no estuvo presente. Luis Antonio, ayúdanos con tu micro, porfa. No estuvo presente en el momento en que acaecieron los sucesos, necesita que se los cuenten, pero de una forma confrontada, que cada quien dé su punto de vista, que cada quien sea escuchado. Eso, por ejemplo, se manifiesta muy claramente en ciertas formas en las que nosotros construimos el sistema probatorio. Por ejemplo, la testimonial. Si yo ofrezco la testimonial de Raimundo Valentín Vázquez en un juicio y mi contraparte es Adilene, yo le puedo preguntar, pero Adilene también le puede preguntar, ¿no? Si yo ofrezco una prueba pericial dentro del juicio, entonces también Adilene puede ofrecer su perito y en su caso añadir preguntas al cuestionario, porque necesitamos que se dé ese diálogo, ¿no? Que hemos estado hablando. El diálogo se da desde la narración de los hechos, donde más o menos se complementan, y el diálogo se da también en la oferta probatoria y en la manera en la que vamos a desahogar esas pruebas. Ahora, como pueden ir observando, lo estoy narrando de forma secuencial, porque el proceso judicial, insisto, es un procedimiento y por lo tanto tiene que seguir una secuencia. Después de esto, tenemos que darle oportunidad a las partes o diseñamos el proceso de manera tal que nos puedan dar sus conclusiones finales, nos den sus observaciones finales, lo que conocemos como los alegatos. Para concluir con una cuestión muy importante que es el cierre del proceso o, dirían otras, el cierre de la instrucción. Los juristas medievales tenían una frase muy bonita para esto, que ellos hablaban de los tiempos del proceso y decían que un proceso tenía 5, 6, 7 tiempos, lo que ahora nosotros le llamamos etapas. La etapa postulatoria, la etapa probatoria, la etapa preconclusiva y la etapa del juicio, ¿no? Tenemos menos etapas, pero ellos le llamaban tiempos e inventaron una cosa muy importante que se llama la preclusión. Concluida una etapa o un tiempo, decían los juristas medievales, cerrado que sea ese tiempo, no nos podemos regresar. Tú no puedes, por regla general, en los alegatos, pretender regresarte al ejercicio del derecho de acción. No puedes hacerlo. Ahora, hay ocasiones donde te lo permiten. Les voy a platicar otra anécdota personal.
hace muchos años litigaba y llevé un asunto que era un interdicto para retener la posesión. Ustedes saben que un interdicto para retener la posesión se da cuando tienes un bien inmueble, alguien te está perturbando esa posesión, temes que te la quite, pero todavía lo tienes, por eso se llama para retener la posesión. Bueno, me va a ver un cliente al despacho, ya había interpuesto este interdicto para retener la posesión, se sentía medio abogado, porque había tomado un curso de derechos humanos, era grullero, se sentía medio abogado. Entonces él inicia el juicio. Pero yo vi la demanda y la vi bien y todo. Yo me descuidé. Y a la hora de desahogar las pruebas y las testimoniales, me voy dando cuenta que no, que ya no tenía la posesión del terreno, ya la había perdido. Lo que correspondía era un interdicto para recuperar la posesión, pero no para retener, porque el presupuesto del interdicto para retener es tener la posesión. El presupuesto del interdicto para recuperar es haberla perdido. Pero yo me di cuenta en las pruebas, fue descuido mío. Cuando me pasa eso, oiga, pero ¿qué usted no lo tenía? No, pues es que ya me lo había quitado, pues es que no era de retener, era de recuperar. Pues es que es lo mismo, le dice, no, es que no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, cuando presento mis alegatos, lo que yo hice fue, hagan de cuenta como penalista, reclasificar la acción. Hice mis alegatos como si yo hubiera demandado la recuperación de la posesión, yo pensando que iba a perder el juicio, que el juez me iba a decir, oiga, no, pues usted venía a hacer estas cosas ahorita. Y para sorpresa mía lo gané. Lo gané. O sea, mi intento de reclasificar la acción funcionó. Ahora, en términos técnicos, no debió haber funcionado. O sea, la realidad es que el juicio lo debió haber perdido. Pero intenté un Holy Mary, aventar el balón hacia lo lejos, a ver si me lo atrapan, y me salió, me funcionó. Pero en principio esto no debe ser así, porque implica regresarte a una primera etapa, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer. Se cierra y entonces se inicia la etapa final, que es la etapa de la sentencia. Como pueden ver ustedes, cada una de estas etapas va construyendo y va aportando para llegar al final, que es la resolución del litigio. Y tenemos que ser cuidadosos, cuidadosas en esas etapas. Primero, en cuanto al diseño. Segundo, en agotarlas debidamente. Hay veces que tenemos problemas en el diseño. Voy a poner un ejemplo, no de un proceso judicial, pero sí de un procedimiento democrático, que es el referéndum. A ver, en México, el referéndum, ustedes lo saben, lo tenemos bajo la figura de la consulta popular. Y la consulta popular, también lo saben porque lo vimos hace año y medio, 2 años. La consulta popular requiere, antes de realizarse, una aprobación por parte de la Suprema Corte de Justicia. ¿Recuerdan? Entonces, se recibe la solicitud en las cámaras la mandan a la Corte y la Corte en pleno, en ejercicio de una función que no es jurisdiccional, sí es de control constitucional, pero no es jurisdiccional, la Corte decide si el asunto puede someterse a consulta o no. O sea, si es constitucional o no. ¿Por qué se ha diseñado así? Pues porque la finalidad es que no se le llame al pueblo, no se le consulte al pueblo, no se gaste todos los millones que cuesta una consulta en algo que al final va a resultar inconstitucional. Pero no en todos los países está diseñado así. El ejemplo que seguramente viene a la mente de ustedes fue la consulta, el referéndum constitucional en Bolivia, ¿no? En Bolivia se hace una constitución que limita las posibilidades de reelección del Ejecutivo Nacional y después se le consulta al pueblo, oye, ¿se puede reformar la Constitución para permitir más reelecciones? Es una consulta popular, la figura de referéndum. Y la ciudadanía vota mayoritariamente por el no. No, que no se reforme, que se quede tal y como está. Es cierto, una mayoría apretada, pero en democracia lo decimos, ¿no? Se gana por un voto. Ganó el no. Y después de que ya ganó el no, un grupo de legisladores consideran que esa reforma constitucional afecta los derechos político-electorales del entonces presidente, Evo Morales, y reclaman ante el Tribunal Constitucional Pluricultural del Estado boliviano, reclaman la inconstitucionalidad del referéndum. Y entonces ese tribunal declara la inconstitucionalidad del referéndum.
Oye, pero ya le preguntaste a la ciudadanía. Sí. Oye, pero entonces la gente va a decir es una burla. ¿Para qué me preguntas si al final vas a decir que no? Oye, pero es que ya se gastaron millones. Pues sí, pero es inconstitucional. Con independencia del análisis que podamos hacer de la sentencia, que es muy interesante, porque resulta que en Bolivia las disposiciones constitucionales son de tienen dos tipos. O sea, hay artículos más constitucionales que otros dentro de la Constitución de Bolivia, es lo que quiero decir. Con independencia de las características de la sentencia, evidentemente hay un error de diseño, ¿no? O sea, la consulta o la decisión, mejor diríamos, para no confundir, la decisión de si el tema es constitucional o no, se debe dar antes de la consulta, no después. O sea, vuelvo a lo mismo, es echar a hervir los frijoles con todas las piedras y después quitarlas. No, está mal diseñado. Otro ejemplo es la conciliación. ¿Cuándo ponemos la conciliación en un proceso? ¿No? Dentro de un proceso judicial. Normalmente se dice, ponla al inicio, en lo que se conoce técnicamente como audiencia preliminar o despacho saneador. Sin embargo, por ejemplo, en Colombia, la conciliación en juicios administrativos se da previo a los alegatos. Entonces, ¿pero ya para qué? Entonces, una abogada me explicaba, una abogada colombiana me decía, bueno, es que ya las partes vieron qué pruebas traen cada quien, ahora sí que ya vieron qué armas traen y saben si les conviene o no llegar a un acuerdo. Y lo que yo decía, oye, pero ¿qué no una de las finalidades de la conciliación es no gastar el tiempo en el proceso? Porque si esa es una de las finalidades, y si es una de las finalidades, si esa es una de las finalidades, entonces no está cumpliendo. El diseño está mal. Debe estar al inicio, ¿no? Debe estar al inicio. Todo esto porque, insisto, tenemos que atender a una finalidad. La finalidad específica, en este caso concreto, ¿cuál es? La resolución del litigio. Y entonces, todos los pasos anteriores, cuando están bien diseñados, cuando están bien pensados, cuando están bien construidos, se convierten en presupuestos lógicos de la resolución, sin los cuales la resolución no se va a dar. O corre riesgo la resolución de no ser válida. Pensemos, por ejemplo, un juicio donde se dé un falso emplazamiento. O sea, las típicas de abogados chicaneros, ¿no? De fingir emplazamientos para que el juicio se lleve y al final se haga la sentencia. Bueno, pues si se comprueba eso, el juicio no es válido. Entonces, cada paso tiene que hacerse pensando en el objetivo final. Ahora, yo aquí lo he referido principalmente hacia el proceso judicial, porque, bueno, pues así es el diplomado y así me lo pidió nuestro coordinador, el doctor Juan Abelardo. Un nombre, por cierto, también bastante medieval, ¿no? Juan Abelardo. Pero podríamos pensarlo también por referencia a un proceso electoral. Miren, un proceso electoral como tal es un proceso gigantesco, inmenso, que tiene distintos subprocesos. Un proceso electoral tiene más o menos 32 subprocesos, que a su vez son muy largos. Procesos como, por ejemplo, diseño de documentación y material electoral, procesos como registro de candidaturas, procesos como internos de selección de candidaturas, procesos como acreditación de observadores electorales, procesos como definición del lugar donde van a estar las casillas. Entonces, el macroproceso electoral, que es inmenso, tiene a su vez 30, por lo menos 32 procedimientos internos. Cada uno de estos procedimientos internos tiene que iniciar y terminar en un momento determinado, porque si no, se afecta el macroproceso. Se los voy a poner con un ejemplo, pensando en esto de diseño. Algunas legislaturas locales, buscando la idea de ahorros económicos, han reducido los plazos del proceso electoral. Entonces, ajustan mucho los plazos. Entonces, de repente uno escucha a las legisladoras o a los legisladores que dicen, oiga, el plazo de intercampañas es muy corto, hay que eliminarlo, ¿no? Intercampañas es lo que va entre el proceso interno de selección, que puede ser precampañas o no, el registro y el inicio de campañas, es el procedimiento, es el tiempo intermedio, 2 o 3 semanas. Entonces dicen, oiga, ¿por qué? No, que inicie al día siguiente. ¿Para qué quieren más tiempo? Pues, ¿para estarle pagando más funcionarios? No, 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 que inicie luego, luego. Entonces les tienes que explicar, no, don diputado, no, doña diputada, porque fíjese que para iniciar correctamente el proceso de campaña,
se tiene que haber resuelto todas las impugnaciones de los procedimientos internos, lo cual implica agotar el procedimiento interno ante el partido, el procedimiento ante los tribunales. Pues hay que se vayan resolviendo después. No, porque afectas a la certeza electoral. La gente te va a decir, ¿cómo que la candidata era Sujei y ahora resulta que es María del Refugio? A mitad de la campaña me la cambiaron. O peor aún, ¿cómo es que todo el tiempo la campaña la hizo Sujei y en la boleta quien aparece es María del Refugio? ¿Me van siguiendo? Entonces, afectar ese procedimiento implica afectar el macro proceso, incluso afectar el resultado. Entonces, por eso, insisto, cuando nosotros pensamos en el diseño de un proceso o de un procedimiento, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo y trabajar a partir del objetivo. Realizar la ordenación, la secuencia lógica de los actos a realizar conforme el objetivo. Una clase, un poco es así. Uno empieza como docente exponiendo más o menos de qué vamos a hablar, luego viene la exposición y al final hace un cierre, que es un poco lo que yo acabo de hacer hace un par de segundos. Hace un cierre que englobe todo lo que estuvimos viendo. Pero no empieza uno por la exposición y luego dice uno de qué va a hablar y luego hace uno el cierre, sino que tiene que seguir una secuencia lógica. Bien, son las 6:30, yo creo que podríamos dejarlo hasta aquí en cuanto a mi peroración y pasar a los comentarios, a las reflexiones, a las preguntas que ustedes tengan. Ya hemos estado aquí en 3, 4 clases, entonces ya me siento parte del grupo, lo cual me da mucho gusto. Entonces, vamos a escucharles. Joel, adelante, te escuchamos, Joel. Gracias, doctor. No, solamente para agradecer, reconocer públicamente mi admiración. Estoy seguro que es uno de mis mejores maestros que he tenido. Gracias. Licenciatura, maestría y doctorado. Entonces, de veras, muchas gracias. Mi gratitud, admiración y respeto. Te lo he dicho en mensajes, ahora aprovecho y te lo digo en esta clase. Un abrazo y gracias por tanta claridad. Yo estaba a punto de mencionar cuando estabas en el desarrollo de las etapas respecto a primero tiene que haber un conflicto, después la voluntad o el ánimos. Decía, pero le falta algo, el derecho. No, ya lo dijo con mucha claridad y yo creo que fue el detonante de todas estas brillantes consideraciones. Gracias nuevamente, doctor. Un abrazo. Abrazo de vuelta, Joel. Sí, se dice, ¿no? Hay una frase que dice, para que ganes un juicio, necesitas tener el derecho, saberlo pedir y que te lo quieran dar. Y el saberlo pedir tiene que ver principalmente, por ejemplo, con la claridad. Creo que un defecto que a veces tenemos cuando litigamos, incluso cuando litigamos siendo autoridades, es que escribimos para nosotros, para que nosotros nos entiendan, nosotros nos entendamos. Cuando debemos escribir para el otro o para la otra, para que nos entienda. Si yo llevo un juicio donde Jesús Ibáñez es el juez, yo no me tengo que convencer a mí mismo, yo no tengo que escribir de manera que yo me convenza, yo tengo que escribir de forma que convenza a Jesús, ¿no? Entonces, ahí en el saber pedir me parece que, y en ese saber pedir también se relaciona con algo que decíamos hace un rato, que es el conocer el lenguaje jurídico, ¿no? A ver, por ejemplo, en materia electoral, ¿cuándo tengo que hablar de determinancia cuantitativa y cuándo tengo que hablar de determinancia cualitativa? Por ejemplo, ¿cuándo hablo de plazo y cuándo hablo de término? ¿Son conceptos intercambiables? ¿Cuándo hablo de norma fundamental o cuándo hablo de norma suprema? Por poner ejemplos. Entonces, de hecho, yo creo que en buena medida un abogado, una abogada exitosos lo son porque manejan el lenguaje, porque son eficientes en el manejo del lenguaje técnico. Ahora, ustedes me van a decir, oiga, doctor, pero ¿y el lenguaje ciudadano dónde lo deja usted? Y yo diré, es que ese es otro momento. Yo estoy hablando aquí del juicio, no estoy hablando de explicar la sentencia. Ese es en otro momento. Pero cuando cuando tú estás litigando, tú utilizas un lenguaje técnico jurídico. Y entonces, por ejemplo, tú, al momento del desahogo de una testimonial, tú tienes que saber si lo que tienes que decir es objeto o tacho, porque no es lo mismo tachar que objetar. Ahí es que se entiende, no se entiende. Ahí tienes que ser realmente técnico. Son cosas que extraño del litigio. Muchas gracias, Joel, muchas gracias. Dante, adelante. Buenas tardes, profesor, compañeros, compañeras, una vez más, un gusto saludarles.
Mi comentario va más enfocado a reflexión, en el sentido de que nunca había hecho este desglose o este desmenuzamiento del procedimiento desde el punto de vista lógico. Y ahorita como fue llevando la clase, me llevó a entender la sacralidad de las normas del procedimiento y que están elevadas a un derecho humano que es el debido proceso. O sea, qué importante es que la consecuencia lógica de los hechos para que no se vaya contaminando, que no se vaya desvirtuando y sí, o sea, y al final del día como litigantes, al tener este tipo de reflexiones, creo que podríamos generar mejores procedimientos o incluso mejores juicios de amparo, mejorar nuestra argumentación en la parte de violaciones a procedimiento. Entonces, le agradezco una vez más, la verdad, muy interesante, muy digerible la clase, muy entendible, y sí, me sumo al reconocimiento que ha hecho Joel de su capacidad docente. Hombre, Dante, muchas gracias por tus comentarios. Sí, a ver, es que, miren, nos pasa, por ejemplo, con el tema de las formalidades. O sea, de repente, a lo mejor es un defecto mío. A ver, yo no puedo memorizar o aprender algo que no entiendo. Eso me acuerdo que me pasó mucho en la secundaria cuando veía algo de geometría analítica. No podía con una fórmula. Estaba yo en clases particulares con el propio profesor de la materia, no entendía. Y ya en un acto de desesperación le digo al profesor que era ingeniero, le digo, esto que estoy platicando es cierto, les digo, oye, es que esto ¿para qué sirve? Yo necesito entender para qué sirve, porque si no, no lo voy a poder entender. Se queda así y me dice, bueno, esta fórmula se usa, por ejemplo, para diseñar llantas, me contestó. Entonces yo respondí sin filtro, de esas respuestas que uno da a veces sin plena conciencia, y le dije, mire, profesor, yo no sé qué voy a hacer en la vida, pero le aseguro que no voy a diseñar llantas. Lo cual era rigurosamente cierto. Se atacó de la risa y ya ahí como que le bajó al rigor, así como que dijo, bueno, pues sí, este joven no va a diseñar llantas, ¿no? Pero nos pasa con eso, a veces nosotros no entendemos el porqué de cierta regulación procesal. Y a veces tendemos a pensar que simplemente es un formalismo. Sí, desde luego, hay formalismos. Por ejemplo, ¿por qué cuando vas al Ministerio Público todavía te preguntan tu religión? ¿Por qué? A mí me parece un formalismo. Pero a lo mejor aquí la compañera Sujei me puede decir, no, mire, es que resulta relevante por paz. Ah, bueno, ya entenderé, pero de entrada parece un formalismo. Cuando entendemos la razón de las cosas, entonces podemos operar mejor con esas cosas. Y esto que tú dices, Dante, por ejemplo, se vincula con otro asunto que no mencioné porque no venía a cuento, que es el tema de los conceptos de violación, ¿no? ¿Por qué los dividimos en forma y fondo? Porque las violaciones pueden ser de forma y fondo, porque el error puede estar en el procedimiento o el error puede estar en la decisión. Por eso antiguamente, lo que pasa es que eso desapareció. Por eso antiguamente en México teníamos medios de impugnación distintos, la casación y la apelación. Y la casación tenía que ver con errores en el derecho, y la apelación tenía que ver con errores de los hechos, en la apreciación de los hechos. Algo nos ha quedado ahí en la doctrina amparista cuando hablamos de el amparo casación. Muchas gracias, Dante. Hay aquí un comentario de Mariana, para el cual quiero hacer una referencia. Porque Mariana cita a uno de los grandes procesalistas mexicanos, que es José Ovalle Favela. Este es mi libro de Ovalle Favela, es donde yo estudié en la licenciatura. Y les presumo, lo tengo autografiado. Tengo autografiado por don José. Les voy a presumir otro autógrafo que tengo. Miren, vean este libro. Génesis y Teoría General del Estado Moderno. Vean quién es el autor. Tengo una firma presidencial. Ojalá fuera en un cheque, pero bueno, es en un libro. De algo servirá. Bueno, sí, claro, es la definición de don José, y el libro de don José me parece un libro espléndido. Yo desde luego no quisiera, no voy a necear con la definición, Mariana, pero a mí me gusta la definición de don
Eduardo J. Couture, que la voy a citar aquí, que la tengo aquí en mi libro. La acción como acceso a la jurisdicción, que la identifica en el fondo como parte o la relaciona con el derecho constitucional en cuanto a su naturaleza de derecho humano. ¿Yo por qué me adscribo entonces a la definición de don Eduardo J. Couture? Porque a mí me parece que es donde se da un puente muy claro entre el acceso entre el derecho procesal y el derecho constitucional, al considerar la acción como una manifestación del derecho humano del acceso a la justicia, lo cual desde luego no, lejos yo de decir que yo desautorizo a don José o que Couture desautoriza a don José. Sabemos además que hay distintas definiciones acerca del concepto de acción. Muchas gracias. El comentario de Mariana, muy bien. ¿Quién más? Yo no veo si tengo unas manitas levantadas. Quintín, adelante, Quintín. Gracias, doctor. En primer lugar, muchos saludos para todas y todos, para coincidir con lo que han dicho mis compañeros. La verdad es que sí, valora uno, aprende uno después de la universidad y de alguna maestría a valorar a los buenos profesores. Estoy seguro que en más de una ocasión, quienes estamos presentes, hemos dicho, chispas, la clase de fulanito o de fulanita en la licenciatura está padrísima. Y la verdad es que me la pasé comiendo palomitas y jugando con el celular. Pero la verdad es que era muy buen maestro, ¿no? Entonces, después de eso, de esos niveles, ya cuando uno advierte a un buen profesor o a una buena profesora, la verdad es que sí le saca jugo, y creo que es el caso. Platica muy sabroso, o sea, lo vive y lo contextualiza a uno como si le estuviera platicando una película o un chisme, ¿no? Muy bien, la verdad, muy bien, doctor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues sí quisiera yo decir algo impopular, que es una visión de un servidor. Yo desde que estudié Derecho y a lo largo del trayecto profesional, siempre he pensado, sobre todo cuando ya estudié Derecho y durante la carrera, antes no, que los abogados y las abogadas no necesitaríamos existir como profesión. Que francamente las leyes y los tribunales tendrían que ser lo suficientemente sencillos y aterrizados y rápidos para que, pues, como a lo mejor de una manera muy precaria o de una manera muy, quiero decir, sin tanta sofisticación, pudieran determinar y decidir sin necesidad de decir, ay, se te pasó el plazo, no, ya no puedo, man. No, pues cuando vemos una película, vemos una película como, ahorita se me fue, El Conde de Montecristo, pues lo que estamos pensando es en la justicia, no en si se le pasó una fecha o si no debió de llegar en ese momento. No, estamos pensando en que se haga justicia. Y creo que en la realidad, ojalá la justicia camine para allá, cada vez lo veo más alejado, porque precisamente por esta ponderación o esta teorización que se hace en materia de lógica jurídica, en materia de argumentación jurídica, en materia de construcción institucional, cada vez se meten más niveles entre la persona que se queja de algo para que le hagan justicia y la resolución que le da la razón si es que la tiene. Entonces, yo espero, sinceramente, sí, que no sé si en Latinoamérica o en Europa o en dónde, pero que haya en algún momento de la humanidad leyes súper sencillas, tribunales súper sencillos, o sea, súper rápidos, y que puedan citar ambas partes, a ver las pruebas que traen es esto y santo remedio, ¿no? Creo inclusive si leemos de Salomón o de la justicia de Salomón, pues así era, ¿no? Estamos hablando de hace más de 2000 años y de alguna manera así era, con todos los defectos que esto pudiera acarrear. Solamente estaban en función de lo que objetivamente se podía percibir en ese momento y que las partes llevaban, ¿no? Pero inclusive en la anécdota, no sé si haya ocurrido o no haya ocurrido, de quién era la mamá del niño, ¿no? Cuando dice, bueno, pues si tú dices que eres la mamá del niño, llegan dos mujeres, para quien no la conozca, llegan dos mujeres reclamando la maternidad sobre un niño. Y pues Salomón dice, bueno, pues a ver quién es la mamá. No, yo soy la mamá, dice fulanita. No, yo también soy la mamá, dice sutanita. Bueno, pues como no había manera de determinar objetivo, no había prueba de ADN, pues, para determinar quién era la madre verdadera del chamaco, dice, bueno, pues al niño lo voy a partir a la mitad. Y le voy a dar la mitad a una y la mitad a otro, porque pues no sabemos quién sea la mamá. Y una de ellas dice, no lo mate, por favor, déjeselo a ella, que se lo lleve ella, ya yo retiro
la petición, lléveselo, o sea, pero no mate al niño, por favor. Entonces Salomón dice, denle a esta señora que dijo que no lo matáramos, que renunció a su pretensión, denle al niño porque ella es la mamá. Si no fuera la mamá, no hubiera puesto la vida del niño por encima de sacar algo de este juicio. Entonces, ojalá regresásemos a ese tipo de justicia. Yo, en ese sentido, desprecio mi carrera, desprecio mi profesión, porque en muchas ocasiones por encima de la justicia está un formalismo, o está un término, o está una mejor técnica o mejor estrategia para, aunque no se tenga la razón, sacar el cometido del lado de los abogados. Si no, pues mucha gente que visiblemente es narcotraficante o es secuestrador o es homicida, pues no tendría quien le defendiera, porque las personas se abrirían de llevar ese caso, porque aunque está el dinero detrás de llevarlo y sacarlo con éxito, pues no está bien defender a una persona que hace eso. Sobre todo la gente ya cuando se sincera y dice, no, sí, lo maté. En ese sentido, desprecio a la abogacía y espero que algún día podamos tener en la humanidad, no nada más en México, leyes tan sencillas, tribunales tan prácticos, que se pueda prescindir de los abogados y de las leyes y de las sentencias a como se ha venido construyendo durante más de 2.500 años. Muchas gracias. Gracias, Quintín. Pues ese era el ideal de la Revolución Francesa, ¿no? Leyes lo suficientemente claras que no requieran interpretación y que cualquiera pudieran aplicar. Quiero hacer una cita. Aquí tengo el libro. Miren, debo confesarles que yo me hice la promesa de este año no comprar libros, porque ya son demasiados, pero no la he podido cumplir, porque de repente ponen en venta joyas como estas, ¿no? Hágase la promesa de una casa más grande, mejor, doctor, donde ya le quepan todos los que va a comprar a lo largo No, de la... ahora que me aumenten el sueldo. Proceso y Democracia de Piero Calamandrei, una serie de conferencias que vino a dar a México, porque este libro yo lo conocí cuando trabajaba con este profesor que les he comentado, Carlos García Michos, que tenía una biblioteca jurídica que era una maravilla. Él era amigo de Niceto Alcalá. Yo conocí a Héctor Fixamudio en su casa, comiendo en su casa, porque eran fundadores del Instituto Mexicano de Derecho Procesal. Entonces, cuando don Héctor iba a Querétaro, se quedaba en la casa de don Carlos. Y como yo era el chícharo, pues ahí me pasaba, ¿no? O sea, ahí estaban comiendo y pues ahí me quedaba oyendo, ¿no? Pues, ¿qué haces, no? Aprovechas. Y quiero leerles algo que yo leí cuando joven estudiante y que me marcó. Y tal vez es la razón por la que compré este libro. Fíjense. Obvio, no lo tenía a la mano porque no sabía yo que iba a salir el tema, ¿no? Pero por aquí yo creo que lo voy a encontrar rápido. Está lleno de frases espléndidas. Aquí está. Fíjense la frase. Habla esto lo pensó cuando concluyó un Congreso Internacional de Derecho Procesal en Florencia. Y dice, estas son las palabras de Calamandrei. Este es un librazo, es de Calamandrei, traducido por Fixamudio, bajo la supervisión de Niceto Alcalá. O sea, tres de las mentes procesales más brillantes del siglo XX trabajando juntas. Dice, al finalizar nuestras discusiones, nos congratulamos de la prometedora continuación de nuestros estudios y del alto nivel alcanzado por nuestra ciencia, tanto en Europa como en América. Pero con posterioridad nos hicimos las siguientes preguntas. ¿Nuestras construcciones teóricas son verdaderamente útiles a la justicia?
nuestro refinamiento, nuestra sutileza, casi digna de la escolástica, mejora la justicia? Les quiero decir algo, a mí me marcó tanto esta frase, que por esta frase hice mi tesis de licenciatura sobre la conciliación en el proceso civil, y por esta frase me volví mediador, porque yo dije, de verdad lo único que hay es el proceso judicial, no hay otra forma más amable, más rápida, más eficiente, más barata, pero justa de resolver litigios, porque en ese entonces yo me soñaba procesalista, y ahora a lo mejor lo soy, pero así como. Y cuando te encuentras una frase como esta que te dice, a lo mejor todas nuestras sutilezas no sirven para la justicia, pues es un momento de una anagnólisis, ¿no? Es una toma de conciencia. Entonces, por eso, o sea, porque esta frase me pareció brutal, porque dije, es cierto, ¿cuánto tarda un juicio? Digo, en materia electoral tardan poquito, pero fuera de eso, pues ¿cuánto tarda, no? Entonces sí, desde luego, librazo este. Iba a decir que me dolió el codo, pero no, con libros tan buenos no duele el codo, ¿no? Pero sí, sí vale la pena conseguirlos. Muy bien, ¿quién más? Tenía también las conferencias que vino a dar Kelsen en los años 60 a México, traducidas, pero se las presté a una vaca sagrada de mi universidad y nunca me las regresó. Pero además ahí están en internet. Entonces estos ya no los presto. Pero pues ahí están. Muy bien, ¿alguien más? Este está digitalizado, entonces no hay problema. Bueno, si no hubiera alguna otra reflexión de parte de ustedes, yo les agradezco mucho su amable paciencia. Espero que lo que hayamos reflexionado el día de hoy aquí les sea desde luego de utilidad. Les deseo que tengan un muy buen miércoles y que continúen muy exitosamente en su diplomado. El tema del libro de es una serie de conferencias que vino a dar aquí a México, a la UNAM, aunque una de ellas creo que la dio en la Corte, sobre proceso civil y sobre proceso y democracia. Es muy interesante porque algunas ideas que después desarrolló Ferrajoli las encontramos aquí. Ahora, este es el Calamandrei maduro, es de los años 50. O sea, ya es un Calamandrei muy maduro, pues, ya muy cercano a cuando empieza Ferrajoli en los 60, finales de los 60, a desarrollar el garantismo. Pero aquí ya hay atisbos de garantismo. Digo, de Calamandrei, es que Calamandrei a veces pensamos que solamente fue el autor del Elogio de los Jueces. No, Calamandrei fue un gran procesalista. Es más, hay una cosa que es sorprendente. El libro más importante de Piero Calamandrei lo escribió a los 23 años, a los 23, que se llama De la Casación Civil. Es un tratado sobre la casación civil, que es su mejor libro, su libro más importante, a los 23 años. Uno tiene 48 y anda en balbuceos, pero bueno, pues uno no es genio. Esto sí, esto sí, ¿no? O sea, este es de las gentes que si le encuentra a uno la lista del mandado hay que leerla, porque le va a uno a aprender. Es como Carmen Vázquez en argumentación, ¿no? Cuando me dicen, oye, es que voy a entrar a un curso y está Carmen Vázquez, ¿tú cómo ves? Ya, velo pagando, ya. Lo que te cueste va a valer la pena, porque es gente a la que de verdad le aprende uno hasta de la lista del mandado. Pues si no hubiera algún otro comentario, ya vi que nos pusieron aquí la liga la liga al texto. Les voy a poner aquí otra liguita a mi reseña, brevísima reseña de este libro. Aquí se las voy a poner por si pues, puede resultar de su interés. Pero léanlo, vale mucho la pena. Sobre todo para ustedes que les interesa lo procesal, pero que les interesa la democracia, les va a resultar una lectura muy provechosa. Además, recordemos algo, Calamandrei escribía muy bonito. Calamandrei era poeta, escribía poesía también. Los italianos escriben bonito. Y poeta, hijo de Dante al final de cuentas, la verdad es que se lee con mucho gusto, se lee con deleite. Pues les agradezco mucho y que tengan muy buena tarde. Igualmente, doctor. Hasta luego, compañeras. Hasta luego. Hasta luego.